tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a hablar hoy acerca de se resiembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Vamos a hablar primero, en primer lugar, del alma. ¿A dónde va el alma después de la muerte? Yo creo que el alma, como el cuerpo, vuelve a su estado antes de la creación. O sea, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma... Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a dar la número 11, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. En primer lugar vamos a hablar del alma. ¿A dónde va el alma después de la muerte? Yo creo que el alma, como el cuerpo, vuelve a su estado antes de la creación. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no existía o no tenía conciencia antes del momento en que Elohim respiró el aliento de la vida en la nariz de Adán. Por lo tanto, el alma deja de existir como tal después de la muerte. No tiene cuerpo, no tiene función. Esto no significa que sea imposible para Elohim devolver al alma la existencia consciente, ¿no es cierto? Maasé en el capítulo 2 dice de Mashiach, porque David dice de él, o sea, de Mashiach, porque no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo sufra la corrupción. Aquí vemos que el alma de Mashiach fue al Hades, pero no fue abandonada allí. En otras palabras, fue resucitado de entre los muertos. Esto deja claro que el alma va al Hades en la muerte. Esto se describe en términos de sueño y ciertamente no es un lugar de tormento. Esto hizo que algunos en siglos posteriores asumieran que el Hades, o sea, el Sheol, ¿no es cierto?, estaba compuesto de dos compartimientos, dos sectores, ¿no es cierto? Uno para los justos y otro para los malvados. Pero las escrituras no dicen nada de esto, era simplemente la forma en que los hombres intentaban explicar cómo todos los hombres podían ir al Hades mientras intentaban aferrarse a la idea de que Hades era el infierno, ¿no es cierto? Es decir, un lugar de tortura para los malvados. La idea de que el Hades es un lugar de tortura, es parte de la mitología griega, como ya dijimos. La única justificación que tienen los maestros creyentes al adoptar su teoría de la tortura ha sido la parábola de Lázaro y el hombre rico, que está en Lucas en el capítulo 16. Para sostener esta teoría, esos maestros han tenido que literalizar esta parábola, ¿sí?, en lugar de verla en el contexto de las otras parábolas del reino de Yahshua. Yahshua contó muchas parábolas para ilustrar cómo el reino de Elohim sería tomado de los judíos y entregado a otro que produjera los frutos, ¿no? Esto está en el capítulo 21 de Matías. En este caso, el hombre rico estaba vestido de púrpura y lino fino, como los sacerdotes del templo que gobernaban a la gente. Así que el hombre rico se identifica con los gobernantes de la nación de Judea. Otra marca de identificación para el hombre rico es que tenía 5 hermanos, ¿sí? El patriarca Yahudá también tuvo 5 hermanos, ¿no es cierto? Son Rubén, Shimón, Leví, Isahar y Zebulún. Entonces, el hombre rico estaba festejando todos los días, cuenta la parábola. Lázaro, por otro lado, primero representa la casa perdida de Israel, que en ese momento fue... Dice, la traducción dice recostado en su puerta, pero la palabra griega balo, que es la que se utiliza, generalmente se traduce como lanzado en el Bericaya. Por ejemplo, Maitillá 3 dice que un árbol que no da buen fruto es lanzado en el fuego, no es recostado amablemente, ¿sí? Es una cosa que está siendo abandonada, que está siendo derribada, ¿no es cierto? Lázaro está siendo lanzado a la puerta. Lázaro representa entonces a la casa de Israel que había sido derribada y echada de la tierra en el primer exilio. Así que Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores y finalmente los echó de su presencia, dice el Melahim Bet en el capítulo 17. De esta manera entonces representa a la casa de Israel que había sido expulsada muchos siglos antes del tiempo de Mashiach, ¿no es cierto? Él era el mendigo en la puerta que solo podía recibir unas pocas migajas de la mesa del hombre rico, porque en ese momento estaban en gran medida separados de la palabra de Elohim mientras los otros se banqueteaban. La parábola retrata a Lázaro y al hombre rico muriendo.
Dado que estos hombres representan a Israel y a Judá, la parábola muestra el destino final de cada nación después de que estas naciones fueron destruidas. La casa de Israel, como Lázaro, sería restaurada al seno de Abraham por la promesa de Elohim, ¿no es cierto?, el nuevo pacto. La mayoría de la casa de Judá que rechazó a Yahshua entraría en un momento de tormento que ellos mismos reafirman continuamente. El hombre rico quería que alguien fuera a ver a sus hermanos vivos y les advirtiera. Sin embargo, leemos, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moshe y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Y Yahshua también dijo en otra parte a los judíos incrédulos que se oponían, les dijo, porque si ustedes le creyeran a Moshe, me creerían a mí, porque él escribió de mí, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? En Yahanan 5. De hecho, esto fue lo que sucedió cuando Yahshua se levantó de entre los muertos. Los sacerdotes del templo sabían la verdad, pero aún no creían. De hecho, son responsables de cegar los ojos del resto de los judíos, la mayoría de los cuales habrían creído en Mashiach si sus líderes no los hubieran engañado. Mientras ellas iban de camino, sucedió que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes sobre todas las cosas que habían sucedido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados diciendo, digan, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los persuadiremos y les evitaremos problemas a ustedes. De modo que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y ese rumor se ha difundido entre los yahuditas hasta el día de hoy, dice Matilla en el capítulo 28. La parábola del hombre rico y Lázaro entonces es solo una de las muchas parábolas del reino que cuentan esencialmente la misma historia pero de diferentes maneras. Hacer un estudio completo de las parábolas de Yahshua no es posible ahora en esta charla, ¿no es cierto? Pero es apropiado observar las otras que han conducido a la parábola culminante del hombre rico y Lázaro, porque nos van a proporcionar un contexto por el cual podemos estar seguros de la interpretación. La parábola de la oveja perdida. La serie de parábolas que conducen al hombre rico y a Lázaro realmente comienza en Lucas 15, ¿sí? Es la parábola de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién de ustedes que tenga 100 ovejas y se le pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la echa al hombro muy contento. Cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aunque Yahshua lo aplica específicamente al individuo, ¿no es cierto? El motivo en sí mismo está tomado de una situación nacional con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, la parábola es ciertamente aplicable también en este nivel. Y Yehezkel 34 es el pasaje clásico que trata de las ovejas perdidas de Israel. Y Yehezkel era contemporáneo de Yirmeyah, ¿no es cierto? Pero ministraban a dos naciones diferentes. Yirmeyah permaneció en Yahudá y Jerusalén y le dirigió la mayoría de sus profecías a ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, a Yehezkel se le dijo que fuera como misionero a la casa de Israel a los exiliados que habitaban en Tel Aviv junto al río Kebar, dice en el capítulo 3. Esta fue la ubicación de algunos de los exiliados de Israel que se conocía todavía su paradero. En el año 9 de Osea, el rey de Ashur capturó a Shonrom, deportó a los israelitas a Ashur y los estableció en Halach y en el Jabor, el río de Gozán, en la ciudad de Madai. Madai es Persia, Shonrom es Samaria, ¿sí? En Yehezkel 34, el profeta profetizó contra los pastores de Israel, ¿sí? Es decir, los sacerdotes y los líderes civiles que habían huido y no se preocupaban de las ovejas de manera responsable. Parte de la condena fue que no habían buscado a los perdidos. Dice en Devarim 22, si ves extraviado el toro o la oveja de tu hermano, no lo ignores, debes regresárselo a tu hermano. Si tu hermano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano lo reclame. Entonces se lo devolverás. Las ovejas perdidas eran responsabilidad de todos los pastores. Los pastores no debían ignorar las ovejas perdidas. Aplicado a las ovejas perdidas,
de la casa de Israel, siempre ha sido responsabilidad de sus pastores encontrar a las ovejas perdidas de Elohim. Está escrito en la ley divina, ¿sí? Sin embargo, la mayoría se ha contentado con mirar para otro lado. Y Ezequiel dice: mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se ocupe de ellas ni quien las busque. Ciertamente así ha dicho Adonai Yahweh: yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Este es el material fuente, digamos, de la parábola de Yahshua sobre las ovejas perdidas. Él vino como el gran pastor, como dice, y el Elohim de la paz, que por la sangre de la alianza eterna levantó entre los muertos a nuestro Adón Yahshua, el gran pastor de las ovejas. También es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas, ¿sí? Y él también es el príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. Vino a buscar entonces a las ovejas perdidas, pero al encontrarlas también trajo otras ovejas que no eran de su redil. Ese es el tema de otras parábolas, como la de Matías en el capítulo 13. Siguiendo nosotros adelante, en Osea dice: y te comprometeré conmigo para siempre, te comprometeré con justicia y juicio, con amor y compasión, y te comprometeré con fidelidad. Entonces serás devota a Yahweh. El profeta nos dice que la casa divorciada de Israel sería prometida a Mashiach una vez más cuando aún estuvieran en el desierto. No es que iban a estar ya listos, no, mientras estuvieran en el desierto, es decir, fuera de la tierra, ¿sí? Este es el camino de la era de Shavuot. La era de Pesaj es la salida de Egipto bajo la cobertura de la sangre, ¿no es cierto? Pero la era de Shavuot es el camino en el desierto, bajo la promesa, con la garantía del Ruach, ¿no es cierto?, ya recibida. Y la congregación se dirige a la era de Sukkot, que es la entrada a la tierra prometida, el reposo del milenio. Aquí no estamos hablando de creyentes o judíos, ni siquiera de mesiánicos, sino de creyentes en Mashiach, aquellos que lo siguen a donde él va, ¿sí? Tanto el cristianismo como el judaísmo son dos farsas humanas que deben ser dejadas de lado si queremos seguir a Mashiach verdaderamente. Estas son las raíces antiguas que tenemos que buscar, porque Mashiach es la raíz, ¿sí? Él es el retoño, él es la rama y él es el árbol de la vida. Él es todo. Y a él es a quien tenemos que buscar. Esto también es importante de entender en vista del hecho de que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, es decir, restaurado al pacto con Abraham. La moneda perdida. La siguiente parábola que conduce al hombre rico y Lázaro es la parábola de la moneda perdida en Lucas 15. Esta no era una moneda ordinaria, sino que era parte de una pulsera de boda que era tradicional en esos días. Cuando la novia por fin había sido escogida, las dos familias se reunían para preparar la ceremonia de casamiento. Se extendía una alfombra y la madre de la joven la sacaba de la casa, la traía, ¿no?, para que se sentara frente al novio. Ella mantiene, por supuesto, el velo colocado delante del rostro, ¿sí?, pues ya que se considera impropio que el novio vea la cara de la novia antes de que la ceremonia de casamiento haya concluido. Las personas orientales que guardan esta costumbre creen que el velo es una señal de la protección que Elohim les ofrece. La joven pareja entonces está sentada frente a frente, contemplándose el uno al otro, y la futura novia hacía un cuenco con las manos, ¿sí?, juntando sus manos, y las extendía al futuro marido, y este a su vez dejaba caer en sus manos 10 piezas de plata. Esas monedas habían sido depositadas y guardadas en la casa de la familia del esposo con este propósito y para esta ocasión, ¿sí? Por una de las caras de estas monedas tienen grabado el escudo de armas de la familia de la joven, por la otra, del joven, perdón, del muchacho, ¿no es cierto? Y en la otra cara se imprime el año en que fueron acuñadas. A estas jóvenes orientales se les enseñaba que aquel que coloque las 10 piezas de plata en tus manos es quien te va a amar. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Y ellas lo creen realmente, que esa persona es la que se va a convertir en su marido amante, ¿no es cierto? Si creen que el amor de Elohim inunda el corazón de la joven y del joven en el momento en que estas piezas de plata son depositadas en sus manos. Al recibir entonces las 10 piezas de plata, se considera que la novia es comprada, ¿no es cierto? Ya está cerrado el acuerdo, en el mismo sentido que Mashiach murió por nosotros en el madero y nos compró como su novia. Exactamente lo mismo, porque por precio fueron comprados, dice, ¿no es cierto? Mashiach pagó el precio por nosotros que somos su novia. La novia, la novia además recibe
La novia además recibe regalos de otras joyas en la ceremonia de casamiento, pero ninguna de las otras joyas poseerá el significado que las 10 piezas de plata tienen para ella. Aunque su valor oficial no es nada, son centavos nada más, porque si fueran fundidas y vendidas como metal no valdrían nada, es el simbolismo que contienen y que las hacen tan importantes para ella. La novia se las va a poner enganchadas con ganchillos, ¿no es cierto?, en el pelo durante la ceremonia de casamiento y las va a conservar absolutamente cuidadas durante toda su vida. Entonces la parábola dice, ¿o qué mujer que tenga 10 monedas y se le pierde una moneda no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta encontrarla? Cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que se me había perdido. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los mensajeros de Elohim por un pecador que se arrepiente. De acuerdo a la manera de pensar oriental, entonces, si una mujer pierde una de sus monedas de plata, Elohim entonces retira el favor de la casa de familia, ¿no es cierto? Y las bendiciones que anteriormente poseía se habrán perdido. Si ella no puede encontrar la moneda, será echada a la calle, porque es un peligro, por así decir, ha sido maldita, ¿no es cierto? Entonces será echada a la calle y la van a abandonar en la calle para que muera, ¿no es cierto?, para que se pierda. Sí, no es de extrañar que la pobre mujer se ponga desesperadamente a barrer la casa hasta que encuentra a la moneda y entonces llama a todo el barrio para que se pongan felices como ella está feliz, ¿no es cierto?, porque ha encontrado la moneda, porque significa que se ha librado del repudio. Comparemos esto y llevémoslo al caso de las ovejas perdidas que estaban en peligro justamente porque habían perdido su moneda, estaban en peligro de ser lanzadas a la calle, de ser lanzadas a las tinieblas de afuera y de repente encuentran la moneda y se regocijan grandemente porque han sido salvadas. Con base en esta correcta interpretación de la palabra, entonces no hay duda de que la fuente bíblica de Yeshua viene de Shemot 19, donde Elohim le dijo a Israel, ahora pues si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Los profetas hablan de Israel como la esposa de Elohim, especialmente en el contexto del divorcio de Yahweh con ella, ¿no es cierto?, en los años posteriores. Entonces, una vez más, Mashiach vino a buscar la moneda perdida representando a la casa perdida de Israel. El hijo pródigo es la siguiente parábola. Registrada en la última parte de Lucas, ¿no es cierto?, en el capítulo 15. El hijo pródigo fue la casa de Israel, llamada mi hijo en Osea, mientras que el hermano mayor era Yahudá, ¿no es cierto? Y porque la casa de Israel continúa perdida a los ojos de quienes se niegan a buscarlos, es decir, los judíos, ellos están más que felices de reclamar la herencia de la primogenitura. Pero llegará el día en que todos despertarán al hecho de que Efraín existe y el reino de Israel no está perdido sino para la visión limitada de los hombres. Mashiach regresa con sus vencedores para reclamar tanto la primogenitura como el cetro del reino. Este retorno sucederá en más de un nivel. Ellos regresarán en el sentido de ser encontrados como personas físicas y regresarán en el sentido de arrepentirse y regresar al Adón, ¿no es cierto?, de forma correcta y plena. Se aplica en ambos sentidos. Esto es suficiente para ver que la parábola de Lázaro y el rico no debe tomarse como un relato histórico literal de un individuo que murió y fue al Hades. ¿Sí? Queda fuera completamente de contexto literalizar la parábola. Esto es parte de la enseñanza continua que Yahshua hizo a través de las parábolas del reino. Y él estaba hablando del reino. La objeción de que la historia de Lázaro no está específicamente etiquetada como parábola no es válida, ¿sí? Porque Lucas 15:16 es una serie de parábolas, ¿sí?, que empieza desde el principio y en el Pasuk 3 dice, y él les dijo esta parábola diciendo, y a partir de ese momento ninguna de las otras parábolas se etiqueta individualmente como parábola, ninguna de las otras también. Sin embargo, nadie duda que las otras son también parábolas, ¿sí? Así que de manera es inútil tratar de sacar de contexto las cosas, ¿no es cierto? Concluimos entonces que la parábola del hombre rico y Lázaro
pretendía predecir la condición de tormento, entre comillas, que los judíos experimentarían en los años de exilio, después de la destrucción de Jerusalén. Justamente estaba describiendo la situación, por lo tanto, esta parábola no debe usarse para enseñar que los hombres ricos o cualquier otro son atormentados en un fuego literal en el Hades después de que estén muertos, ¿sí? Como ya hemos visto rápidamente, la verdadera comprensión de las parábolas debe darse en el contexto bíblico. Las escrituras se centran en sí mismas, no podemos interpretarlas fuera de ellas, ni con la mitad siquiera de ellas, ¿no es cierto? Hay que hacerlo todo completo. Necesitamos comprender que Mashiach estaba hablando a hebreos, ¿sí? No a occidentales, ignorantes de las costumbres y sobre todo ignorantes de que han dejado de lado la Torá también, ¿no es cierto? Y todo el Tanaj. Me he tomado el tiempo para explicar esta parábola con ciertos detalles porque es un obstáculo para muchas personas y también resulta una base para nuestra forma de estudiar y encarar las escrituras. La relación, entonces, volvemos a retomar el tema entre alma y ruaj. El alma no existía antes que Elohim respirara el aliento en la vida de la nariz de Adán, ¿no es cierto? Porque en ese momento el hombre se convirtió en un alma viviente, antes no lo era. Cuando se quita esa respiración, el alma deja de existir en su estado consciente que llamamos vivir. Y en ese momento el cuerpo también muere, porque el cuerpo depende de esa vida. El alma está unida a la carne, ¿sí? Y depende del cuerpo físico para su conciencia y expresión. O sea, utiliza el cerebro del cuerpo, ¿no es cierto? Y utiliza todo el cuerpo para expresarse, pensar, razonar, sentir a través de todos los sentidos. Está completamente interligada con el cuerpo. Vayikra muestra esto diciendo en el Pasuk 11, en el capítulo 17, la vida, o sea, nefesh, el alma, ¿no es cierto?, de la carne está en la sangre. Por eso se traduce muchas veces vida como alma. Es exactamente lo mismo, es esa chispa que anima al cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene, no es solamente vida, mato y no hay vida, la vida tiene su conciencia, la vida tiene sus sentimientos, es el alma misma, son exactamente la misma cosa. La frase es el alma de la carne o el alma carnal, como debería traducirse mejor, muestra que el alma es carnal, está ligada al cuerpo físico. Es por eso que el apóstol Shaul habla del hombre anímico o natural como carnal. El alma es esa parte de nosotros que es carnal. Es el hombre viejo dentro de cada uno de nosotros, en Romanillín 6, ¿no es cierto?, como dice, que deriva su mortalidad y debilidad de Adán. Esto está en contraste directo con nuestro Ruach, que cuando se hace vivo por una relación retomada con Mashiach, es el hombre nuevo interior. Si todas estas cosas las hemos estudiado a fondo en la serie Cuerpo, Alma y Ruach, pero aquí lo vamos a estar estudiando en función del tema de las resurrecciones específicamente. Shaul dice, y el mismo Elohim de paz lo santifique por completo, que toda su persona, Ruach, alma y cuerpo, se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach. Cuando Shaul habla de toda su persona, enumera las tres partes de la persona, ruaj, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre alma y ruaj, que los hombres pueden ver si dividen correctamente la palabra de verdad. Ibrín 4:12 dice que la palabra es más aguda que cualquier espada y puede dividir el alma y el ruaj. Eso solo demuestra que alma y ruaj son dos cosas diferentes y que se pueden separar. La mejor manera de entender la relación entre Ruaj, alma y cuerpo, es pensar en ellos en términos de sus contrapartes físicas. El Ruaj es el aliento, el alma es la vida, la sangre, o sea, la chispa que anima, ¿no es cierto? El cuerpo, obviamente, la carne con el cuerpo no tenemos problema. La respiración da oxígeno a la sangre. La respiración, que es el aliento, lleva oxígeno a la sangre. La sangre, si no recibe oxígeno, morimos, ¿no es cierto? Ese oxígeno que es recibido es transportado por las arterias y los capilares a todo el cuerpo para dar vida a todo el cuerpo. La sangre necesita de esa respiración, ¿no es cierto? Aún así, el ruaj da vida al alma que está en la carne, que es otra cosa, es una cosa diferente. Cuando fuimos cortados y separados de él, no es que nos cortó el aliento, nos morimos por falta de respiración. Esa parte continúa funcionando, evidentemente, y esa es la parte física. Pero en la parte espiritual, en el ámbito espiritual, el ruaj es el que anima
le da ese aliento de vida, esa respiración al alma. Y el alma es la que debe llevar ese oxígeno al resto del cuerpo. Ese sería el funcionamiento correcto espiritualmente hablando, ¿no es cierto? La relación entonces entre el ruaj y el alma se representa en la relación entre la respiración y la sangre. Son diferentes, pero es el ruaj el que da vida al alma, vida verdadera, ¿no es cierto? Solo cuando Elohim respiró el aliento de vida de Adán, él se convirtió en un alma viviente. Cuando se quita el aliento a un hombre, su carne y su sangre mueren. Eso es normal, ¿no es cierto? Aún así, cuando Elohim quita el aliento de vida de un hombre, tanto su cuerpo como su alma mueren en el sentido bíblico. En la caída, el hombre no fue eliminado instantáneamente, sino que fue cortado. El alma no es la parte del hombre que trasciende la muerte, ¿sí? El alma comprende la mente, la voluntad y la emoción que dependen del ruaj de Elohim para su existencia y del cuerpo físico, o sea, el cerebro, para su expresión. Tiene una mente siempre y cuando se haga vivo por la respiración o el ruaj de Elohim, ¿no es cierto? Cuando el ruaj se separa del cuerpo, no puede sobrevivir porque Jacob dice, el cuerpo sin el ruaj está muerto. Esta muerte, repetimos, no es instantánea sino gradual. Sería comparable a imaginar que estamos conectados a Elohim por un caño o un tubo, ¿no es cierto?, por medio del cual recibimos su aliento, el ruaj, ¿no es cierto? Estamos conectados constantemente, todos nosotros los que están conectados, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la transgresión, esa provisión es cortada. ¿Sí? Eso queda instantáneamente cortado en ese momento, pero el hombre aún mantiene lo que estaba en el caño, en el tubo, ¿no es cierto? O sea, se corta allá arriba, pero todavía hay un poco, entonces sigue bajando, sigue recibiendo. Por así decir, estoy diciendo para que se imaginen por qué existe todavía una duración que va más allá del corte instantáneo, del momento del corte, ¿sí? Esa es la misericordia divina, que no nos elimina de inmediato, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él. Por eso en las Escrituras la palabra muerte implica separación, mientras que para lo que nosotros denominamos muerte física se dice dormir, ¿sí? Pero el alma no puede sobrevivir sin el cuerpo porque es mortal. El asiento de la vida está en el ruaj. El ruaj. La muerte es un retorno. El cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a dormir y el ruaj regresa a Elohim. Una forma más práctica de decirlo es, el cuerpo va a la tumba, el alma va al Sheol o Hades y el ruaj va a Elohim. El mejor ejemplo de esto en las Escrituras es la muerte de Yeshua. El cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba de Yosef, ¿no es cierto? Está en el capítulo 19 de Yahanan. Como ya hemos mostrado, el alma de Yeshua fue al Sheol. Ahora pasamos a analizar la idea de que el Ruach regresó a Elohim. El Ruach humano, que se diferencia del Ruach HaKodesh de Elohim en que es animado por ese Ruach, ¿sí?, es la parte del hombre que trasciende la muerte. Eclesiastés habla de la muerte diciendo, entonces el polvo volverá a la tierra tal como era y el Ruach volverá a Elohim que lo dio. En el Brit ya encontramos que esta idea continúa en la muerte de Yeshua. En Lucas 23, que cita el mismo Salmo 31, dando las últimas palabras de Yeshua, dice, entonces Yeshua gritando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ruaj. Y en Matías dice, pero Yeshua clamó otra vez en alta voz y entregó el ruaj. O sea, entregó el ruaj, encomendó el ruaj. De cualquier manera, las dos veces el ruaj fue al Padre. Entonces vemos que el ruaj no fue a la tumba de Yosef con su cuerpo, ni fue al Hades, al Sheol con su alma, ¿no es cierto? Fue a Elohim quien se lo había dado. La pregunta ahora sería si el ruaj de una persona tiene o no conciencia que sea distinta del alma, de la mente del alma, ¿no es cierto? El hecho de que el Ruach tiene realmente una mente consciente no debería ser una sorpresa, porque el Ruach de Elohim, es decir, el Ruach HaKodesh, es una mente consciente. Elohim es Ruach y no necesita un cerebro físico ni una mente anímica para funcionar conscientemente. Por ejemplo, en muchos lugares de las Escrituras mencionan esto. Bereshit 6 dice, mi Ruach no siempre luchará con el hombre. Ese esfuerzo requeriría un comportamiento consciente, obviamente. Y
Yeshayahu 11 habla del ruach de sabiduría, entendimiento y conocimientos. Estas cosas también requieren conciencia. Con Itiyim Aleph 2 somos amonestados a tener la mente de Mashiach, ¿no es cierto? En Efesín 4 el ruach de su mente se identifica con el nuevo hombre. Dice, renuévense en el ruach de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Obviamente es una mente espiritual y un ser interior que tiene conciencia. El hombre está hecho a imagen de Elohim. Por lo tanto, parece razonable decir que el ruach del hombre también tiene conciencia. Shaul nos dice en Corinthians Aleph 2 que los asuntos divinos no pueden entenderse con la mente natural, literalmente anímica, sino que deben entenderse con la mente espiritual. Él dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente. Shaul habla de la carne adámica y de la mente anímica como el viejo hombre en Romaniyim, en Efesiyim, en Colasiyim, en varios lugares. Ese hombre no se refiere a un hombre externo, ¿sí? a una persona externa que pudiera estar parada delante nuestro, ¿no es cierto? Es un hombre interior, es nuestra persona interior, nuestra individualidad, que debe ser clavado en el madero con Mashiach para que la mente espiritual, el hombre nuevo del último Adán, se convierte en dominante en nuestras vidas. O sea, tenemos que someter el alma al ruach, ¿no es cierto? En un nivel secundario, una persona anímica es gobernada por la mente anímica heredada de Adán, ¿sí? Una persona espiritual es gobernada por la mente espiritual heredada del último Adán, Mashiach. Tenemos dos mentes, dos conciencias operando en nuestras vidas. Por lo tanto, tanto el alma como el ruach tienen una mente consciente propia. El uno, que es el asiento de la mortalidad, debe ser clavado en el madero con Mashiach para que el otro, el asiento de la inmortalidad, sea resucitado. La mente del alma depende del cuerpo de la carne para que funcione, ¿sí? Sin embargo, la mente del ruach es independiente del cuerpo de la carne, pero depende del ruach de Elohim para su vida y capacidad de pensar. Es esta mente la que no muere con el cuerpo o el alma. ¿Sí? Es esta mente la que regresa a Elohim, es la mente del ruach la que regresa a Elohim cuando el cuerpo y el alma mueren. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A dónde va el ruach cuando regresa a Elohim? ¿No es cierto? Que, como dice. Para responder a esto tenemos que dejar de pensar carnalmente, en primer lugar. El cielo no está localizado en un lugar físico, en un lugar, en un espacio, ¿no es cierto? Más cerca o más lejos nuestro, ¿no es cierto? El ruach no tiene que viajar a ningún lado, no toma cierto tiempo pasar del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Y Ezequiel 44 habla de esto figurativamente como cambiarse de ropa, ¿sí? Shaul usa la misma terminología en Corinthians 5, cuando Yahshua también apareció a sus discípulos después de su resurrección, mostró su capacidad de moverse en la forma de la carne al ruach, ¿no es cierto? En un instante, pues está en Lucas 24. Cuando una persona muere, su ruach permanece en el reino del ruach, donde no hay ni tiempo ni distancia, si siempre está en el reino del yo soy, no es yo fui o yo seré, no es estoy aquí o estoy ahí, ¿no es cierto? Todo el tiempo es uno y todo el espacio es uno, lo cual no quiere decir que todas las cosas estén en un mismo punto, sino que es difícil para nuestra mente. En el ruach todas las cosas simplemente son. Es solo en el reino terrenal que estamos atados por el tiempo y el espacio, y esos conceptos que nosotros son los únicos conceptos que manejamos nos limitan en nuestra comprensión de estas cosas. Para pensar en la existencia espiritual tenemos que pensar fuera de la caja, fuera de esta caja material, ¿no es cierto? En ese reino espiritual y desde esta perspectiva, Yahshua dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. No solo estaba citando el nombre del Padre y poniéndolo en relación a sí mismo, ¿no es cierto? Sino que también estaba expresando una realidad que existe en el reino espiritual. Abraham estaba muerto desde la perspectiva terrenal del hombre. El hombre mirando desde acá veía a Abraham muerto, pero estaba vivo desde la perspectiva espiritual, eterna de Elohim. Él lo mira del otro lado y lo ve ya resucitado, ¿no es cierto? Los fariseos no entendieron eso, mucha gente no lo entiende. Si se literalizan las cosas, se tratan de explicarlas con los límites de nuestra mente material,
no vamos a terminar de entender estos misterios, ¿no es cierto? Se necesita abrir un poco la mente. Y los fariseos no consiguieron, no vieron las cosas desde la perspectiva espiritual de Elohim. Nosotros tenemos que verlas desde esa perspectiva y si no comprendemos, lamentablemente hay que aceptarlas por la fe. Porque es de eso que se trata la fe justamente. No comprendemos porque no tenemos la capacidad. Estamos siendo recuperados, estamos siendo restaurados para llegar de nuevo al lugar desde donde nos caímos y cuando lleguemos vamos a entender. Pero mientras tanto, simplemente tenemos que confiar en aquel que nos está salvando. Ya que Abraham será resucitado de entre los muertos en la perspectiva del tiempo futuro visto desde acá de la tierra, para nosotros está en futuro, ¿sí? Y dado que Abraham se convertirá también en un ser espiritual que ya no estará limitado por el tiempo y el espacio, eso significa que Abraham finalmente existirá desde el principio de la tierra. Cuando desaparezca esta burbuja de tiempo-espacio en el cual estamos, ¿no es cierto? Que todo sea reparado y restaurado, la eternidad volverá a estar conectada, de manera tal que no habrá nuevamente todas estas limitaciones que hoy nos limitan hasta para entender las cosas, ¿no es cierto? Salir del continuo espacio-tiempo de la Tierra es existir siempre y estar siempre vivo, lo cual no quiere decir que necesitemos salir de la Tierra, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué o cómo? Porque una vez que una persona ha cruzado la barrera espacio-temporal que limita nuestro cuerpo adámico actual, hoy no podemos hacerlo, puede volver a entrar en el reino de la tierra en el momento y lugar que elija, y al mismo tiempo puede volver a tener acceso al reino espiritual en el momento en que lo decida. Entonces el intercambio entre esos dos mundos vuelve a estar conectado, la escalera vuelve a unir el cielo y la tierra. Entonces el hecho de que el hombre en el futuro reciba un cuerpo espiritual transformado, en ese momento podrá trascender. Cuando lo reciba podrá trascender el tiempo y el espacio porque habrá sido liberado de esta burbuja en la que estamos momentáneamente, ¿sí? Este es el estado del ser en el que Elohim ahora nos ve desde su punto de vista espiritual. Él ve lo que no es como si ya fuera. Nosotros tenemos que creer en lo que no vemos como si ya fuera. Él lo ve, nosotros tenemos que confiar porque Él lo ve. Simplemente eso. Si algún día seremos inmortales, entonces desde la perspectiva de Elohim ya somos inmortales hoy, ¿sí? Porque la inmortalidad viene con el cuerpo espiritual que trasciende el cuerpo al tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de los puntos de vista hebreo y griego de la materia y el ruaj. Algunos creen que la primera resurrección es simplemente la vida que recibe un creyente cuando es justificado por la fe. Para apoyar este punto de vista citan las escrituras que nos exhortan a morir diariamente y ser resucitados en novedad de vida. Esta visión intenta negar la resurrección corporal de los muertos a favor de una visión más espiritualizada o simbólica, ¿no es cierto? Esta es la opinión de los saduceos, era la opinión de los saduceos en aquella época, ¿no? Que negaron la resurrección por completo, ellos no creían en la resurrección. Una variación de este punto de vista enseña que la primera resurrección es espiritual, pero la segunda es física. Esta variación no niega realmente la resurrección de los muertos, la está aceptando, pero no entienden que hay dos resurrecciones corporales que son aún futuras. Creo que cuando se conozca realmente la imagen completa, como estamos estudiando, será evidente que ninguno de estos puntos de vista espiritualizados son exactos. En el nivel individual, personal, ciertamente debemos morir diariamente y ser resucitados con Mashiach diariamente, pero esto es solo un tipo y sombra de la resurrección, analizado y correctamente en el nivel individual. No es que esté mal, debemos hacer estas cosas, pero nuestra justificación por la fe no es la resurrección misma. La espiritualización de la resurrección tiene sus raíces en la cosmovisión griega. Si la idea de la resurrección corporal, por el contrario, tiene sus raíces en la visión hebrea del mundo. Creo que si volvemos al principio y estudiamos los fundamentos de estos puntos de vista, vamos a poder llegar a la verdad del asunto. Antes de que la tierra fuera creada, Elohim gobernó un universo perfecto por su poder soberano. Debido a que Elohim es un ruaj, hubo un momento en el que el universo físico no existió. Sí, antes de ser creado no estaba. Al menos, por lo menos, no en la forma actual que nosotros conocemos, ¿sí? Yahweh estaba en todo, en el plano espiritual, llenando todas las cosas y manifestándose en el plano espiritual. Luego hizo algo nuevo. Decidió crear un universo físico, ¿no es cierto? Particularmente la Tierra, para manifestar ese poder en este nivel físico.
lo conocemos como la creación, ¿no es cierto? Él no creó de la nada, lo creó de sí mismo, porque él es la fuente de todas las cosas. Y el universo se convirtió en su expresión física o manifestación. Fue literalmente el cielo en la tierra. La materia física no estaba destinada a ser algo en oposición al Ruach. Estaba destinada a manifestar el Ruach en un nivel adicional a lo que ya estaba en el cielo, ¿sí? Manifestarlo de otra forma. De hecho, la materia, o sea, el hombre fue destinado para contener a un Ruach que fuera animado por el Ruach, no era que iba a ser un Ruach separado, ¿no es cierto? De manera que todo era manifestación de Yahweh, esa era la intención original, ¿no es cierto? Entonces, debía regirse toda la materia por las mismas leyes espirituales que gobernaban el reino espiritual. Él no cambió, no inventó reglas nuevas para acá, ¿sí? Excepto que las reglas, o sea, las leyes tenían que aplicarse y adaptarse de acuerdo a las limitaciones del plano físico, ¿no es cierto? Del mismo modo, al crear al hombre como una criatura moral, ¿sí? Estas mismas leyes espirituales se adaptaron al plano de la existencia del hombre. Todas las leyes de Elohim son espirituales, dice Romaní 7, pero pueden adaptarse a otras dimensiones como Elohim lo considere oportuno. De esta manera el hombre fue creado un ser físico, pero fue ordenado para manifestar una realidad espiritual. El hombre es realmente una manifestación del Ruach en un plano físico. En otras palabras, la materia es espiritual, ¿sí? Esto es probado por el cuerpo resucitado de Yahshua, que era físico pero espiritual. La carne espiritual no es una contradicción, es carne como fue originalmente pensada. Ese es el propósito de toda materia creada y es lo que será cuando Elohim sea todo en todo, ¿sí? Recupere todas las cosas. Nosotros también manifestaremos lo espiritual en nuestro cuerpo resucitado o cambiado cuando estemos llenos de toda la plenitud de Elohim, como dice Efesín en el capítulo 3. La materia no fue creada mala. Elohim creó todas las cosas y luego lo pronunció como muy bueno. Así es como Elohim ve la creación, que establece el fundamento para el plan de Elohim para la tierra. Cualquier punto de vista que se desvíe de este fundamento, enseñando que la materia es inherentemente mala, como hacen los griegos, es la enseñanza desde esa perspectiva, no desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Hebraica. Desafortunadamente, una vez que la congregación primitiva se dispersó por la persecución dentro de la cultura y filosofía de habla griega, que era la parte cultural, a pesar de que estaban en el reino romano, Roma nunca tuvo cultura propia, muy poca, siempre estuvo absorbiendo, y la cultura griega fue la que permitió todas las civilizaciones a partir de que apareció de su surgimiento. Nunca desapareció la cultura griega, nosotros la tenemos inclusive hoy, ¿no es cierto?, en nuestra cultura. Entonces la congregación no tardó mucho en olvidar la visión hebraica de la creación, entre muchas otras cosas. Ya sabemos cómo se fue contaminando con el resto de los paganismos. Esto afectó muchas doctrinas de la congregación y todavía está con nosotros hoy. Cuesta mucho sacarnos esos conceptos griegos que ni siquiera sabemos muchas veces que proceden de esa cultura. Pensamos que son propios nuestros, ¿no es cierto? Y vienen de tan antiguo. Los filósofos griegos enseñaron que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Enseñaron que el cuerpo era una prisión para el alma espiritual y que el único medio para escapar del mal de esta existencia física era que la carne muriera para que el alma espiritual pudiera ser libre. Esta visión despectiva de la materia hizo que algunos enseñaran que Mashiach, la palabra, no vino realmente en la carne. Porque ¿cómo podía un Elohim bueno entrar en contacto con la materia mala y permanecer sin ella, ¿no es cierto? O sea, estar en el interior de esa materia. Esto lo seguimos estudiando en la serie de Fundamentos Básicos para Talmidim. En consecuencia, Yahanan abordó este punto de vista en la primera parte de su evangelio y nuevamente en sus cartas. Él dice muy específicamente, y el verbo se hizo carne, y agrega que cualquier hombre que negara que Yahshua HaMashiach había venido en carne no era de Elohim, sino que era el espíritu del antimashiach. En otras palabras, esta visión de la materia y el Ruach es un tema primordial que se encuentra en el centro de la diferencia entre las religiones griega y hebrea. El punto de vista de la creación, del comienzo que tengamos incorporado, finalmente afectará nuestro punto de vista del fin.
¿sí? Del propósito de la creación, la meta de la historia, del plan de Elohim, de todo. La tierra tiene un propósito distinto para la existencia. Aunque el pecado ha invadido la creación, el pecado no es una parte eternamente intrínseca de la materia. La materia no fue creada mala, fue creada muy buena, por lo tanto fue contaminada, y esa contaminación, entre comillas, va a desaparecer. Es una condición temporal que la obra de Yeshua justamente contrarresta. El objetivo de la historia es erradicar todo pecado y muerte y reemplazarlo con Elohim. La tierra no está destinada entonces a ser destruida o quemada completamente por el fuego como nos han enseñado. Es otra mala interpretación. Está destinada a ser llenada con la gloria de Elohim, quien se manifestó a sí mismo por medio de fuego, como ya hemos visto, como lo vio Israel en el desierto. La tierra está destinada a ser purificada y refinada por este mismo fuego de la presencia divina. ¿Por qué? Porque Elohim siempre ha tenido un propósito para la creación y no será apartado de su propósito hasta que tenga éxito. Yahweh no ha fracasado, ni ninguna parte de su plan ha fallado. El propósito de Elohim siempre ha sido manifestarse en la creación física para que Él reciba la gloria no solo de la dimensión espiritual, los cielos, sino también de la material, la tierra. La meta es que el reino de Elohim venga a la tierra y que que la voluntad de Elohim se haga en la tierra como en el cielo. El creyendo de esta meta es que Elohim se manifieste en el hombre que fue creado del polvo de la tierra, cuyo nombre Adán significa terrenal, que se mezcle con nosotros y que estemos unidos en plenitud para manifestarlo, habiendo ya sido hechos completamente a su imagen y semejanza. El hombre es un microcosmos de la tierra misma, es una pequeña tierra. En verdad, si prestamos atención, todas las cosas que Yahweh realiza son pequeños microcosmos de realidades mayores. Siempre está repitiendo los mismos patrones, ¿no es cierto? Y eso se puede ver clarísimamente en Yahweh y Yeshua y nosotros, el cuerpo, ¿sí? Él trabaja siempre con la fractalidad, repitiendo los mismos patrones a diferentes escalas y niveles. El propósito de Elohim es manifestarse específicamente en el hombre, ¿sí? Y a través de él en la tierra en general. Por esta razón, él busca derramar su ruaj sobre toda carne. El propósito final de la resurrección de los muertos es preparar un cuerpo que sea adecuado para la residencia del ruaj de Elohim. Si procedemos desde el punto de vista de que todas las cosas fueron creadas muy buenas y que el pecado y la muerte han invadido la creación, entonces hemos establecido un fundamento adecuado de la verdad y podemos comenzar a comprender el plan general de Elohim. El plan es restaurar todas las cosas, no destruir todas las cosas, ¿sí? El plan es que todas las cosas sean puestas bajo el gobierno de Yahshua HaMashiach, no retirarse y dejar la mayor parte de la creación a Hasatán, ¿sí? El plan es resucitar a los muertos en un cuerpo perfeccionado y restaurado, siguiendo el modelo del cuerpo resucitado de Yeshua, ¿no es cierto? Y no abandonar la existencia física y permanecer en un cuerpo puramente espiritual en el cielo, como si la existencia material fuera un experimento fallido, ¿sí? Los griegos enseñaron que la tierra era un trampolín hacia el cielo. Los hebreos, por el contrario, enseñaron que el cielo era un trampolín a la tierra. En la escalera de Jacob los mensajeros subían y bajaban, no bajaban primero y subían después. Esto simboliza la restauración de los hombres que podrán entrar nuevamente en contacto con el cielo. En otras palabras, el objetivo no es escapar de la materia e ir al cielo en forma espiritual. Más bien Elohim creó la materia para él manifestarse en este nivel, en el plano físico. Así el cielo viene a la tierra, lo que se llama el reino de los cielos, y reinaremos en la tierra, dice Gilgalut en el capítulo 5. Pero volvamos a nuestro tema. Tratando con aquellos que espiritualizan o redefinen la resurrección para que signifique ir al cielo cuando morimos. Si bien hay ciertamente una aplicación espiritual del concepto de resurrección, no debemos redefinirlo, ¿sí? A pesar de que todas las cosas son símbolos, ciertamente existe su forma física expresada, ¿no es cierto? Por la fe en Mashiach heredamos la vida, pero esto no es la resurrección misma, ¿sí? Es solo una aplicación espiritual del principio de la resurrección a nuestras vidas hoy. Shaul habló del bautismo en términos de una experiencia simbólica de la muerte a la vida, ¿sí? En Romanos 6, pero esto no evitó que Shaul también hablara de una futura resurrección física después, de la manera en que Yeshua resucitó cuando habló en Corintianos 15, en Timoteo. Esto debería ser evidente por sí mismo, por lo que bueno, ahora ya no vamos a dedicarle más tiempo a esto. El estado de la carne resucitada. Pero preguntará alguno,
¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Dice Corintiim Aleph en el capítulo 15. Las escrituras solamente se refieren a Yahshua como ejemplo de cómo fue una persona muerta, de cómo una persona muerta va a resucitar con cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Las escrituras mencionan a muchos otros hombres que fueron resucitados, especialmente por el propio Mashiach, pero ellos resucitaron en sus mismos cuerpos de carne y luego, más adelante, en su momento, volvieron a morir. Ellos murieron de nuevo, ¿no es cierto? Ellos no recibieron cuerpos glorificados, por eso murieron. Pero en cambio el Mashiach sí fue diferente. Podemos leer en Romanín 8 que el Ruach de Elohim lo resucitó de entre los muertos. Las escrituras, no obstante, no revelan en qué forma esto fue realizado de manera exacta, por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de conjetura. En cuanto al tipo de cuerpo que tendrán todos los muertos al momento de la resurrección, el ejemplo es siempre el de Mashiach. Mientras hablaban estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un ruaj. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, porque un ruaj no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Por tanto, Yahshua no era únicamente un ruaj, ¿sí? Leemos en otras partes que después de su resurrección, Yahshua inclusive comió con sus discípulos. Los espíritus, no pueden comer, ¿no es cierto? Ni pueden tener marcas sobre el cuerpo como Yahshua las tenía. Pero las escrituras nos consignan un caso en el que dos malajim y el propio Yahweh comieron con Abraham. Esta cosa no es nueva, ¿no es cierto? El cuerpo glorificado es uno que tiene las características tanto del ámbito material como del ámbito espiritual y puede moverse en ambos. Por otra parte, no era tampoco una carne ordinaria, porque él podía caminar a través de las paredes o atravesarlas o manifestarse directamente, no sabemos cómo exactamente, ¿no es cierto? Vamos a decir lo que sea que haya hecho para entrar en una habitación cerrada, como dice, 8 días después sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos, y aunque las puertas estaban cerradas, Yahshua entró, se puso en medio y dijo: pasa a ustedes. Entonces, ¿cómo lo hizo? No lo sabemos, no está dicho, pero eso no es una característica de un cuerpo común. Y también desaparecer en el aire. Entonces se les abrieron los ojos a ellos, a los que estaban yendo camino de Maús, y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y estaban andando en el camino. Ahí no había puertas, no había paredes ni nada, simplemente él desapareció. En Lucas 24, que ya citamos, Yahshua dijo que él tenía carne y huesos, pero no hizo mención de que tuviera sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma está en la sangre, dice Vallecra. El hombre es sepultado en un estado natural almático, pero resucitado en un cuerpo espiritual. Como podemos leer, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y también hay cuerpo espiritual, dice Corintiim Aleph 15:44. El cuerpo natural, que es el almático, tiene carne y sangre. El cuerpo espiritual tiene carne y huesos, ¿sí? Ese es el cuerpo espiritual. Hay quienes creen que en esta vida presente tenemos un cuerpo físico, pero que en la otra vida, en la vida venidera, en la vida futura, vamos a ser espíritus, no teniendo cuerpos. El ejemplo de Yahshua demuestra que este punto de vista es completamente correcto. Mientras que el cuerpo resucitado no está limitado por la carne como en todos nosotros, es ciertamente físico y tangible en cierto modo, ¿sí? Tiene las características de los dos planos. Quizá la mejor explicación del cuerpo resucitado la encontramos en Yahezkel 44, donde dice que los hijos de Sadoc tendrán una recompensa diferente a la de los ordinarios sacerdotes levitas. Desde el punto de vista del Berit Hadashah, los hijos de Sadoc representan la orden de Melquisedec, esos que heredarán la primera resurrección. Estos se diferencian de los levitas, que representan al resto de la congregación. Elohim dijo a Yahezkel que a los levitas en aquel día se les permitirá ministrar al pueblo en el atrio exterior, o sea, en la carne, ¿sí? Pero solamente a los hijos de Sadoc se les permitirá efectuar las funciones de ministros delante de Elohim y de los hombres, o sea, en ambos ámbitos, ¿no es cierto?, en contacto con los dos lados. Así ha dicho
Adonai Yahweh. Ningún extranjero incircunciso de corazón o incircunciso de carne, de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel, entrará en mi santuario. Los levitas que se alejaron de mí mientras Israel anduvo errante lejos de mí y fueron en pos de sus ídolos, cargarán con su castigo y estarán en mi santuario como servidores encargados de las puertas del templo y sirviendo en el templo. Ellos degollarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo y estarán de pie delante de los sacerdotes para servirles. Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de Israel, por eso he alzado mi mano contra ellos, jurando que cargarán con su castigo, dice Adonai Yahweh. No se acercarán a mí para hacerme sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas, ni a las muy sagradas, sino que cargarán con su bochorno y con las abominaciones que cometieron. Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio y en todo lo que se debe hacer allí. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Tzadok, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Adonai Yahweh. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y cumplirán con mi ordenanza. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con tela de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Aquí tenemos claramente retratados los tipos de creyentes, como ya mencionamos antes, ¿no es cierto? Los extranjeros e incircuncisos, las uvas, los levitas que se apartaron en pos de sus ídolos, el trigo, y los hijos de Tzadok, la cebada. Dice que los hijos de Tzadok vestirán vestiduras de lino cuando ejerzan el ministerio delante de Elohim, pero luego tendrán que cambiar de vestiduras de lana cuando ejerzan el ministerio ante el pueblo o para el pueblo, ¿no es cierto? El lino, siendo las vestiduras de justicia, representa el estado espiritual, mientras que la lana, que procede de animales, representa el estado físico. En otras palabras, los hijos de Tzadok que heredaron la primera resurrección tendrán la capacidad de poder moverse de la dimensión espiritual al plano físico a voluntad, en la misma forma como lo hizo Yeshua. Los demás de la congregación no tendrán este privilegio hasta que sean transformados en la segunda resurrección 1000 años después. Yeshua fue el producto de un padre celestial y una madre terrenal. Antes de su encarnación, él tuvo autoridad en el cielo. Él nació de una mujer como hijo de hombre para recibir autoridad en el reino terrenal y físico también. Cuando llevó a cabo su obra, pudo decir de él mismo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El propósito de nuestra resurrección y transformación es su imagen, ¿sí? Es llegar a ser como Yeshua en todo aspecto, excepto en el tema de salvar a todo el mundo. Eso ya no será necesario hacer el sacrificio que él hizo inicialmente. En ese sentido, él es nuestra cabeza. Pero nosotros también tenemos un Padre Celestial por medio de él y una Madre terrenal. Yeshua es nuestro modelo como hijo y nosotros seguimos las huellas de sus pasos. No podemos ser menos de lo que él fue. Cuando los hombres sean resucitados de la muerte, se les dará la autoridad tanto en la dimensión celestial como en la dimensión terrenal o física. ¿Sí? Las dos son importantes en el plan de Elohim, al menos hasta que ese tiempo de resurrección de todas las cosas sea completado o realizado. Bien, habiendo terminado esto, me despido de ustedes hasta mañana.